La Constitución de 1917 cambió radicalmente el artículo 27 que teníamos de la Constitución de 1857 y lo hizo restringiendo los derechos de propiedad. Las consecuencias serían enormes para nuestro país. El próximo año se cumplen 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Es un buen momento para reflexionar sobre ella. Como hace 100 años, Emilio Rabasa, un diplomático, no el actual del mismo nombre, un diplomático importante, reflexionó sobre la Constitución del 17, curiosamente después de haber sido un crítico feroz de la Constitución de 1857. Para hablar sobre ese tema se encuentra con nosotros José Antonio Aguilar. Él es académico, profesor investigador del CIDE y acaba de escribir un artículo que a mí me ha gustado mucho en la revista Nexos, precisamente sobre este texto, esta crítica de Emilio Rabasa a la Constitución del 17 y también por supuesto, una reflexión sobre cuáles son los problemas de esta Constitución. José Antonio Aguilar, gracias por estar con nosotros aquí en la Muchas entrevista. gracias por invitarme. Ponnos en contexto, ¿qué tan importante era Emilio Rabasa en ese momento, en 1916, 1917? Bueno, gracias por la invitación, Sergio. Emilio Rabasa era una figura muy importante del antiguo régimen porfirista. Había sido gobernador de Chiapas, senador de la República, un intelectual y un abogado muy prominente en el porfiriato. Cuando ocurrió el golpe de Huerta, Rabasa lo apoyó y Huerta lo nombró embajador representante en la Conferencia Internacional de Niagara Falls, donde se estaba negociando la crisis de la invasión norteamericana de Veracruz de 1914. Intelectualmente era, y algunos piensan, es el constitucionalista más importante que ha tenido México. Es el autor de un libro muy famoso publicado en 1912, La Constitución y la Dictadura, en el cual dice básicamente que ni Juárez ni Díaz habían gobernado con la Constitución porque la Constitución de 1857 era institucionalmente deficiente y hacía imposible la gobernanza, diríamos hoy. De hecho, planteaba Rabasa que la Constitución creaba una presidencia muy débil, ¿no es así? Sí, en la Constitución del 57 había creado un legislativo unicameral, aunque después se restauró el Senado, pero originalmente la Constitución planteaba un legislativo muy poderoso con poderes acotados para el Ejecutivo, y eso obligó, aducía Rabasa, obligó a los ejecutivos a violar la Constitución para poder mantenerse en el poder. Esta es como la crítica bien conocida de Rabasa a la Constitución del 57. Ahora, hace 100 años precisamente, él empezó a considerar las posibilidades de una constitución impulsada por Venustiano Carranza. Ya se discutían los artículos de lo que sería la Constitución de 1917 y sin embargo no fue menos crítico de la Constitución de 1917. Bueno, hay que recordar que el proyecto de Constitución se mantuvo bastante sigilo hasta que se presentó formalmente el constituyente 16-17. Lo que pasa con Rabasa es que Rabasa, cuando cae Huerta, se queda en el exilio en Nueva York. Y desde ahí es que conoce el proyecto y luego la Constitución. Y lo cual lo ponía en una situación muy peculiar porque él era un enemigo abierto del carrancismo, de Venustiano Carranza, de la Revolución, y que estaba en el exilio, que no podía regresar a México, pero que al mismo tiempo tenía la esperanza de regresar al país eventualmente. Y eso lo que hizo... Se cuidaba en sus críticas, como muchos intelectuales y políticos de hoy, ¿no es así? Claro, si quería regresar. Sin embargo, un prominente petrolero británico, Whitman Pearson o Lord Cochrane después, al publicarse la Constitución del 17, le comisiona a Rabasa, sabiendo que era un constitucionalista muy importante, un estudio legal del artículo más radical y más controversial de esa Constitución, que era el artículo 27 sobre la propiedad del subsuelo. Y se lo comisiona... Que es un cambio radical. La Constitución del 57 lo único que dice de la propiedad es que el Estado garantizará la propiedad privada. Así es. El artículo, si hay algo en lo cual transforma el constitucionalismo mexicano 1917, es precisamente el rubro de la propiedad.
Whitman Pearson quería saber cómo afectaría a los intereses petroleros, sus intereses petroleros, el artículo 27, y entonces le encarga este estudio legal a Rabassa. Rabassa hace ese estudio legal, se lo entrega a Whitman Pearson, sabemos que se lo dio a José Yves Limantour, se lo mandó a Europa, donde estaba. A Biarritz, ¿no? Estaba Biarritz, exactamente, y después desapareció del registro. Pero desapareció mucho tiempo este texto, ¿no? 100 años. Y ahora aparece. ¿Dónde aparece? Cuéntanos del encuentro con este texto. Bueno, lo había buscado muchos historiadores, muchos estudiosos. Charles Hale, que escribió un libro muy importante sobre Rabassa, lo bautizó como el estudio fantasma, porque estaba documentado que existía, pero nadie lo había visto. Y en ese contexto, Tania Rabassa Kovacs, que es la tataranieta de Emilio Rabassa, y yo nos propusimos ver si lo encontrábamos. Ella por el lado de los papeles familiares, y yo fui a la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, que es una de las bibliotecas más importantes con acervo sobre América Latina. Bueno, dicen que es la más importante sobre América Latina. Así es, así es. Y revisando los papeles de uno de los amigos y socios de Rabassa, el petrolero tejano William F. Buckley, Sr., Buckley tenía intereses en México, era un abogado que representaba petroleros, fue expulsado de México por Carranza, y ahí nos encontramos una carta de un personaje que yo no sabía que existía, un probablemente socio de Buckley, en el cual claramente respondía a una petición de información de Buckley sobre opiniones críticas de mexicanos sobre la Constitución del 17. Esta es una carta fechada en Nueva York en 1919. Y lo que dice ahí P.N. Goodman era que había unos artículos de algunos abogados, de Jorge Berestañol, en una revista, y que lo mejor era el estudio de el señor Mr. Rabbit, usa un nombre en clave para Rabassa, R-A-B-T-I-T-H, que sabía que Mr. Rabbit le había mandado al señor Buckley una copia del estudio, que el señor Buckley se lo había regresado a través de un intermediario, pero que el señor Rabbit no lo había recibido nunca y era su única copia, entonces estaba perdido. Y refiere un tercer trabajo de un abogado, Francisco Viesca Lobatón, que era el secretario particular del ministro de Fomento de Madero, que escribió en 1917 para un congreso de industriales un panfleto en contra del artículo 27. Y al final de esta carta dice el señor Goodman, y le adjunto este documento. Después de esa carta hay un manuscrito mecanografiado con apuntes manuscritos de 60 cuartillas. Yo creo que quien había visto eso había pensado que ese manuscrito, por la carta, era el texto del señor Viesca Lobatón. Sin embargo, cuando uno va a cotejar el panfleto de Viesca Lobatón, es evidente muy rápido que son dos documentos distintos. Y entonces estaba como disfrazado. ¿Sería el manuscrito del señor Rabbit? Es el manuscrito del señor Rabbit. ¿Por qué usaban un seudónimo? ¿Por qué no usaban el nombre de Rabassa? Porque Rabassa originalmente no quería que se publicara con su nombre. La idea de ese texto era, además del uso personal de Whitman Pearson, lo querían publicar de manera anónima y en inglés. Tengo entendido que él en este manuscrito perdido cuestionaba severamente la restricción a los derechos de propiedad por parte del artículo 27. Así es. Cuando le escribe a José Yves Limantour cuál era su opinión de la Constitución que ya había leído, dice, lo único que le puedo decir es que es la imposición legal de la tiranía. Ahora, uno no entiende bien esa frase hasta que no lee este documento, el estudio fantasma, en donde Rabassa argumenta que la Constitución había desprotegido deliberadamente el derecho de propiedad, porque había puesto su violación, lo había constitucionalizado su violación en el artículo 27, lo que hacía improcedente el juicio de amparo, porque no se puede tener un amparo en contra de la Constitución, sino de leyes secundarias. Y eso le parecía simple y llanamente una barbaridad que nos alejaba de los países civilizados de la época. Tengo entendido que él planteaba que esto iba a inhibir la inversión productiva, ¿no es así? Así es, así es. ¿Y eso ocurrió? Sería interesante hacer un estudio de largo plazo de cuál fue el impacto. Era tan jugoso el negocio petrolero
que las compañías extranjeras entraron a pelear por todos los medios políticos y legales la explotación. Lo interesante sería, entonces, ¿hubo producción después de la Constitución promulgada? Sí, sí hubo. Lo interesante sería saber cómo habría sido la producción de petróleo y la inversión si no hubiera tenido que contender con una legislación expropiatoria que era una espada de Damocles. Aunque al final, en 38, Lázaro Cárdenas expropia la industria petrolera con el argumento de que lo permite el artículo 27, ¿no es así? Así es. Durante de 17 a 38 lo que hay es un jaloneo político, diplomático, entre las petroleras, el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano, para tratar de neutralizar el potencial del artículo 27. Finalmente, ¿cuál es tu reflexión personal entre el artículo 27 de la Constitución del 57 y la del 17? ¿Cuál era mejor? Bueno, yo creo que daba mayor certeza a la propiedad claramente la Constitución del 57. Creo que el impacto de inhibir la incertidumbre que creó en los derechos de propiedad son muy importantes, pero creo que además estamos ya muy lejos o ya nos alejamos de la razón de la revolución. Y la razón de la revolución que estaba en ese artículo 27 de 1917 quería decir que para ciertos valores o ciertos fines era legítimo pasar sobre derechos de terceros, sobre principios como el debido proceso, sobre la no retroactividad de las leyes, si eso iba a garantizar sustantivamente la justicia social, etc. Creo que ahora hemos descubierto que ese camino que se tomó no era el camino para tener ni justicia ni Estado de Derecho. José Antonio Aguilar, como siempre, gracias por permitirnos hablar contigo. Sergio, encantado. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.